Buenas noches, mis hermanos. El día de hoy vamos a iniciar una serie de reflexiones basadas en la palabra de Dios que queremos estarles enviando unas 2 veces por semana. Mire, el día de hoy le voy a pedir que si le es posible tenga abierta su Biblia en la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y vamos a meditar sobre todo sobre el versículo 15. Voy a leerlo si ya tiene por ahí su Biblia abierta y vamos a reflexionar en esto. Dice el apóstol Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Mire, en estas últimas semanas, aparte de la pandemia que se ha extendido por el mundo, también y tal vez más aún que el virus, el miedo ha azotado a la gente de este mundo. Yo quiero preguntarle, ¿y cómo se lo ha pasado usted? ¿Se le ha ido el sueño por las noches? ¿Ha pensado más de una vez que tal vez tiene los síntomas de la enfermedad? ¿Siente ansiedad al salir de su casa o entrar en algún lugar donde hay más gente de la que le gustaría? Bueno, tal vez no lo quiera aceptar, pero eso simplemente se llama miedo. Si usted no lo sabía, el miedo tuvo su origen allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva, su mujer, decidieron independizarse de Dios y seguir sus propios caminos. A eso la Escritura lo llama pecado. Mire, en efecto, el miedo tuvo su origen en la raza humana, cuando el pecado se hizo presente por la desobediencia del hombre. Después de que Adán y su mujer comieron del fruto del árbol que se les había ordenado no comer, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Eso, mis hermanos, era evidencia de que algo había pasado a causa de su desobediencia. De manera que cuando Dios vino a buscarlos, ellos se escondieron. Pero escúchelo mejor, tal como lo dice la Escritura, Génesis capítulo 3, los versículos 7 al 11. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Mire, cuando yo era niño y leía este pasaje, pensaba que Adán se había escondido porque tenía vergüenza a causa de su desnudez. Porque incluso dice la Escritura que él había tratado de cubrirse con aquellas hojas de una higuera. Fíjese que ese pensamiento yo lo sigo viendo en algunos comentaristas bíblicos acerca de que Adán tuvo vergüenza. Sin embargo, mis hermanos, a mí me parece que no es necesario suponer cosas cuando la misma Biblia nos dice la razón por la cual Adán y su mujer trataron de esconderse entre los árboles cuando escucharon que Dios venía. La Biblia le llama miedo. Escúchelo. Oí tu voz en el huerto, dijo Adán, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán, déjeme aclararle esto, no había tenido miedo a Dios antes de esta ocasión. Así que esto era nuevo para él. De hecho, la palabra hebrea yaré, que significa miedo, aparece por primera vez aquí en toda la Biblia. Dios le había dicho a Adán que si un día se le ocurría desobedecer y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. Bueno, pues ahora Adán lo había hecho, y la percepción de su propia desnudez era una prueba de que había desobedecido. Así se lo hizo notar Dios mismo. Y Dios le dijo, dice el versículo 11 de Génesis 3, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Así que Adán era culpable, delante de Dios era culpable y no podía ocultarlo. Él merecía morir y lo sabía.
Dios había dejado de ser ese creador amoroso con el que se había relacionado hasta ahora y había pasado a ser su juez. Así que Adán tuvo miedo a la muerte, que era lo que él merecía, y tuvo miedo a Dios, que ahora se constituía en su juez. Usted debe saber que la muerte, esa a la que temió Adán por primera vez, es a lo largo y ancho del mundo lo más temido por todos los hombres. En múltiples encuestas viejas y actuales siempre resulta lo mismo. La muerte es lo que más aterra a los hombres. Y esto es así, porque los hombres viven desde tiempos de Adán hasta el día de hoy separados de Dios. Por lo tanto, no esperan nada bueno después de esta vida. Para ellos, lo mejor que tendrán nunca es lo que ahora tienen en este mundo. Sus familias, sus posesiones materiales, sus profesiones, sus oficios, su prestigio, su fama, sus placeres, etc. Con la muerte, bien lo saben, todo eso llegará a su fin. Después de la muerte, no saben qué habrá. Es algo incierto. Lo mejor es ahora, después quién sabe. Por eso es que algunos prefieren pensar que después no habrá nada. Pero la verdad es que todos en el fondo de su corazón sospechan que esto no es así. Pero dicen la mayoría, ¿para qué apurarse? Mejor seguir vivos ahora y disfrutar. Este es el pensamiento del mundo en general. Sin embargo, cuando pasan cosas catastróficas como ahora está sucediendo, cuando ese sentir de que nadie está totalmente a salvo y que la muerte y su terror parecen estar más presentes que nunca, entonces el miedo, ese miedo original, se vuelve más profundo, más tangible. Y esa soledad de la muerte, la incertidumbre y tener que entregar cuentas al juez de todos, llegan a tornarse en verdad espantoso, algo espantoso para los hombres. Pero mire, volviendo a nuestro texto de Romanos, y lo quiero leer nuevamente tomando unos versos antes para tener el contexto de lo que vamos a explicar hoy. Ponga atención lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 8 a partir del versículo 12, dice: así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, el apóstol Pablo, a lo largo de todo este capítulo 8 de Romanos, va a hacer un contraste entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Los que son hijos de Dios no temen, en ellos no hay miedo a morir. En cambio, los que no son hijos de Dios son esclavos del miedo. Por supuesto, Pablo, cuando habla del temor, está hablando de ese temor primigenio, ese miedo a la muerte, de ese miedo antiguo, ese gran enemigo del hombre desde ese tiempo, la muerte. Ahora, no quiero que usted pierda de vista lo siguiente. Los hijos de Dios no temen a la muerte porque para ellos Dios ha preparado una herencia gloriosa. Han sido hechos coherederos con Cristo. La compañía de Dios mismo por la eternidad está garantizada y no hay nada mejor que eso. ¿Lo captó? Bueno, le dije que no lo perdiera de vista, porque tal vez más de alguno esté ahora mismo pensando: bueno, todo eso ya lo sé, y sin embargo aún tengo miedo, aún hay ansiedad en mi corazón. Pero, mis hermanos, aquí está la importancia de este pasaje, que según Pablo hay un testimonio que viene de dentro de ti, que te convence de que eres hijo de Dios, y por lo tanto
no hay temor en tu corazón, sino confianza. Pero si esto no es así en tu caso, tal vez algo no anda bien contigo. Por eso quiero que pongas atención. Dice el apóstol Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un testimonio, una certidumbre, algo que te convence de que eres hijo de Dios y que por lo tanto no debe haber temor a la muerte. ¿Cómo es que viene ese testimonio? ¿A través será de algún sueño? ¿De una visión? Bueno, no, para nada es así. Este testimonio de seguridad lo pone el Espíritu de Dios en conjunción con tu propio espíritu, así es como lo dice el griego, cuando tu propia vida es una evidencia de que eres hijo de Dios. Por lo cual, si tienes ahí abierta tu Biblia, te voy a pedir que vayas al versículo 5 y vamos a ir explicando de ahí en adelante algunos versos para que tomes en cuenta esto, que yo creo que es algo que podemos aprovechar en medio de esta prueba que ha traído esta pandemia para los hijos de Dios. Versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una evidencia de los que son verdaderos hijos de Dios es que ellos tienen sus pensamientos orientados a las cosas espirituales, no a las cosas de la carne. La inclinación de tus pensamientos, es decir, tus deseos, tus ideas, tus determinaciones, tus conductas, tus reacciones, siempre estarán orientadas por las cosas de arriba, las que agradan a Dios, no por las cosas de este mundo. Porque dice Pablo, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que estar ocupado en pensamiento y en obra en las cosas espirituales ya es parte de la vida eterna y es el resultado de estar en paz con Dios. Lo contrario es muerte y es miedo o temor, dice Pablo. Versículos 7, 8 y 9. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mis hermanos, el testimonio de nuestro espíritu, en conjunción con el Espíritu de Dios, es entonces que tú eres hijo de Dios y deberías tener puesta tu vista en lo que te espera, en lo que Dios ha preparado para ti. Pues para nosotros lo mejor no está en este mundo. Para nosotros este mundo no es grato, no lo deseamos, no lo amamos. Este es un mundo caído, lleno de enfermedad, de dolor, un mundo que aborrece a Dios, que nos aborrece a nosotros porque somos hijos de Dios. Mire, para que entienda mejor esto, déjeme tomar un ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo. Él fue uno de los hombres que más experimentó sufrimiento en esta vida. El apóstol Pablo, para comenzar, vivió una vida de pobreza, pues él renunció a una prominente carrera en el rabinato para seguir a Jesús. El apóstol Pablo fue perseguido por los de su propio pueblo de manera incesante. Fue llevado a la cárcel en muchas ocasiones. Fue azotado de manera despiadada múltiples ocasiones. Fue apaleado, apedreado, dado por muerto. Sufrió enfermedad, sufrió naufragios, sufrió de acusaciones y falsas calumnias en contra de su ministerio.
Finalmente fue puesto, ya siendo un hombre anciano, en una fría mazmorra romana y después de eso fue decapitado. Sin embargo, a pesar de todo eso, escuche sus palabras y quiero que ponga mucha atención. Dice Pablo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Asombroso, ¿no le parece? Pablo llama a todo ese sufrimiento leve tribulación momentánea. En estos días he pensado en estas palabras de Pablo. ¿Por qué es que todo ese sufrimiento que tuvo a lo largo de los años de su vida, él lo consideraba como una leve tribulación momentánea? Y si Pablo hubiera vivido en nuestros días, ¿qué estaría haciendo ahorita? ¿Estaría como usted metido en su casa, temblando de miedo por la pandemia? Yo creo que usted sabe la respuesta a esa pregunta. El apóstol Pablo no tenía miedo a la muerte. Y aún los golpes, las persecuciones, las enfermedades, para él era solamente algo leve y pasajero. ¿Por qué era así? Bueno, si seguimos leyendo ahí en 2 Corintios 4:18, de donde he leído, el apóstol Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, mis hermanos, el hecho de tener miedo o no tenerlo tiene que ver con dónde pones tu mirada. Pablo tenía su vista en las cosas de arriba. Por eso él podía ver la vida de esa manera. Si usted el día de hoy tiene miedo, tal vez sea, en el caso más extremo, que realmente no es hijo de Dios. O por otro lado, simplemente, tal vez, sucede que usted ha dejado que el mundo se meta demasiado en su cabeza y en su corazón. Y ha llegado a amar más lo de aquí abajo y ha dejado de ver lo de allá arriba. Dígame, ¿por qué se preocupa de las cosas de este mundo? Ya apague la televisión, apague la computadora o el teléfono y deje de estar viendo todas esas noticias que se le meten en la cabeza y que únicamente le provocan ansiedad. Y en lugar de eso, yo le recomiendo que se dedique a poner en su corazón y en su mente las cosas eternas que están allí en la palabra de Dios. Ponga su vista en las cosas que no son pasajeras, sino en lo que le espera más allá de esta vida. Aprenda a amar lo que Dios ha preparado para usted y deje de amar las cosas de este mundo. Y entonces, seguramente, podrá decir con el apóstol, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mi hermano, ocúpese de la santidad, para que el Espíritu, junto con su Espíritu, den testimonio de que usted es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, sabe lo que le espera allá, después de esta muerte, después de esta vida. No es comparable esa gloria con lo que este miserable mundo le ofrece ahora. No se apegue a eso. Si usted piensa de esta manera, verá que la ansiedad y el temor se irán de usted. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima ocasión.